Tu voz tiene poder y tu voto hace la diferencia. Infórmate y haz que tu voto cuente. Desde ahora, conéctate con el análisis, las entrevistas y la opinión de quienes quieren estar a cargo de tu comuna. En la 91.7 comienza Tu Voz, Tu Voto. Elecciones 2024. En ADN, actualidad, deportes y noticias para todo Chile. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este, ya lo hemos anunciado, último capítulo de este ciclo electoral que hemos preparado en ADN y en ADN.cl y que hemos llamado Tu Voz, Tu Voto. Partimos ya hace algunos meses, estuvimos revisando lo que va a pasar con las elecciones a gobernador, las realidades de las distintas regiones de nuestro país y por supuesto también con los candidatos y candidatas a alcaldes y alcaldesas de comunas relevantes acá en la región metropolitana. El día de hoy Santiago está con cielo nublado, extrañísimo el clima en la capital, sale el sol, hace calor, pero a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile dice que está nublado, con 17 grados de temperatura en la capital y con una máxima que va a llegar apenas a los 21 grados durante esta tarde. La invitación es a que compartan con nosotros este último programa que va a estar dedicado al análisis, a los factores que hay que mirar la noche del 27 de octubre, cuando ya se cuenten los votos de la elección de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes, alcaldesas y concejales. El WhatsApp, les decía yo, los invitamos a participar con nosotros también en el +569-77727572. Tu voz, tu voto, tu dato. En estas elecciones se vota por alcaldes, concejales y gobernadores regionales, además de los consejeros regionales. La votación es obligatoria. Todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral deben votar. De lo contrario, arriesgan multas. Para votar tendrás papeletas diferenciadas, una para la votación municipal y la otra para la regional. El horario de votación será desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Al igual que en votaciones anteriores, quienes deban trabajar durante los días de elección tienen permiso de 2 horas para poder sufragar, sin afectar su salario. Tu voz, tu voto en ADN. La decisión es tuya. Infórmate y participa. Ya, hay algunos tips prácticos para esta elección que tiene varias características particulares. Por lo pronto, que se vuelve a votar en 2 días, un escenario que ya habíamos vivido en un momento bien particular de la historia del mundo, que era la pandemia del COVID-19. Yo les había dicho que el programa de hoy, el último, ya a días de la elección del próximo fin de semana, va a estar dedicado al análisis, va a estar dedicado a mirar los factores que hay que tener en cuenta la noche del 27 de octubre para digerir, para entender, para explicar los resultados de esas elecciones. Y para eso está con nosotros Nerea Palma, cientista política de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas. Nerea, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias. tardes. Muy feliz de estar acá. Gracias. Tomás Duval, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Políticas, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Bienvenido también. Hola, muchas gracias. Gracias por venir, Tomás. Y uno de la casa, Danilo Herrera, que nos ha acompañado durante todo este ciclo de Tu Voz, Tu Voto, cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública. ¿Cómo estás, Danilo? Buenas tardes. Bien, llegó el último día. Llegó el último día y vamos a partir mirando todas las cosas que hay sobre la mesa para tratar de entender lo que va a pasar en la elección del próximo fin de semana. Tu voz, tu voto en ADN. La decisión es tuya. Infórmate y participa. Mi nombre es María Carolina y soy de Villa Alemana. Que se cumpla lo que están prometiendo los candidatos. Eso es, yo creo que es lo que espera la mayoría. Hola, soy Catalina y soy de Belloto Sur. La verdad, de la elección no espero nada, solo voy a ir a cumplir con mi deber civil. No, me voy a excusar. Espero que lo que digan no sea de tanta falacia, que apoyen el pueblo. Ojalá que los candidatos que sean electos sean personas que realmente cumplan, que sean personas honestas, que no se dejen llevar por la corrupción, que sea un proceso limpio y transparente. Hola, mi nombre es Amanda y esta es la primera vez que voy a participar en unas elecciones, así que estoy muy nerviosa y ansiosa un poco porque estas elecciones son 4 cargos que hay que escoger, entonces hay harto que informarse, hay harto que estudiar.
Ahí hay varias personas que nuestros compañeros de los servicios informativos de ADN recogieron sus opiniones en el Biobío, en Valparaíso, también acá en Santiago, situándose ya en el escenario de la elección. Y en esa lógica, y de acuerdo a lo que escuchábamos, Nerea, Tomás, Danilo, los quiero poner para que partamos en el primero de los factores. Esto es al azar, digamos, no es porque necesariamente sea el más importante, ustedes me lo van a decir, que es el tema de la participación y el comportamiento que puede tener acá el voto obligatorio, más allá de la discusión que se dio en el Congreso en relación a las multas, sino también como lo complejo que resulta, Nerea, parto contigo, determinar el escenario que se abre en torno a las preferencias que se van a expresar ya con este voto obligatorio. Exacto, sí, de hecho, bueno, lo que en general muestra la evidencia empírica en la ciencia política a nivel comparado es que para los países que tienen participación electoral obligatoria, en promedio tienen mayor participación electoral. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos esperar a nivel comparativo esta vez con Chile, con años anteriores, que en promedio suba la participación electoral, pero siempre comparando con las mismas elecciones municipales y las elecciones de gobernadores y las elecciones de core. Uh-huh. Porque no sería, digamos, exacto comparar elecciones municipales, la participación, con elecciones presidenciales, claro, y elecciones legislativas, principalmente porque, de nuevo, otra cosa que muestra la evidencia empírica de la ciencia política es que en la medida en que el cargo que está en disputa, que en este caso podemos analizar gobernadores, alcaldes, concejales, core, en la medida en que más poder concentre el cargo que se está eligiendo, mayor la participación electoral, porque la ciudadanía entiende en el fondo que hay más en juego. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales podemos encontrar mayor participación electoral en promedio en elecciones presidenciales y legislativas versus elecciones municipales o de gobernaciones o en general elecciones subnacionales. Uh-huh. Por lo tanto, una de las primeras cosas que podríamos esperar y que sería esperable de acuerdo a la evidencia empírica y a la evidencia comparada es que en promedio haya mayor participación electoral respecto a elecciones anteriores, lo cual no significa, por supuesto, que sea necesariamente una participación extraordinaria, que seguramente es lo que vamos a conversar acá, pero ya podríamos esperar con respecto a elecciones anteriores que sea mayor la participación electoral. Tomás Duval, ¿coincides con ese diagnóstico, con esa expectativa, con esa proyección? Y dejo también instalada la pregunta para Danilo, además. Aquí uno podría hablar de un votante como asiduo, las personas que siempre van a votar más allá de la obligatoriedad, y el votante que va obligado. ¿Y cuál de esos votantes es el que representa hoy día la mayor incertidumbre? Yo coincido con Nerea, esas son las cifras. Y también agregaría que las elecciones locales son las de más baja participación, si uno tuviera en el voto voluntario, ¿no? Pero estamos en un escenario distinto. Yo creo que la novedad en esta elección es que por primera vez vamos a tener voto obligatorio para todos, ¿no? Y ese es un tema relevante, porque va a haber alrededor de un 30%, podemos discutirse un poquitito así, un 30% de quienes van a concurrir que no han ido nunca a una elección de este tipo. Entonces es una cuestión muy novedosa. Y en ese sentido no sabemos tampoco cómo se van a comportar aquellos, ¿no? ¿Cuál va a ser su voto? Porque además hay un sinnúmero de candidatos. Imagínense que hay más de 18.000 candidatos, sí, claro, en todo Chile. Y en algunas comunas las papeletas son pero gigantescas, ¿no? Entonces me parece que eso va a ser un tema, yendo a la participación, me parece que va a ser relevante. ¿Cómo va a votar esas personas? Si efectivamente van a marcar una opción o no van a marcar ninguna, o van a anular su voto, porque eso también puede ocurrir. Aquí no solamente es marcar un voto. Y van a cumplir, como decía una de las personas que escuchábamos, Danilo Herrera, con esto de cumplir con su deber, pero van a ir porque tienen que ir, digamos, no porque quieran necesariamente votar o porque tengan candidatos o candidatas ya elegidos o que llenen sus expectativas. Yo eso no lo encuentro tan malo tener voto obligatorio ya es un hecho en Chile en todas las elecciones. El CERVEL estimó, cuando estaba esta discusión de los 2 días, de votar 2 días, que terminó siendo así, estima que va a haber una participación del 85%. Yo creo que eso es demasiado, pero porque el último plebiscito con voto obligatorio tuvo una participación de 84,5%. Entonces estaban esperando más o menos esa misma participación. Yo creo que va a ser va a ser menos, alrededor del 80, 78, 80%, pero eso es muy alto. En la última elección municipal votó el 43% del padrón, entonces estamos prácticamente duplicando la participación en este tipo de elecciones, y claro, la mitad o quizá un 40%, podemos discutir con Tomás, va a haber Discutan, por favor. van a ser votantes nuevos y votantes que
como en los plebiscitos obligatorios y como en la elección de consejeros constitucionales, coincido con Tomás que van a haber muchos nulo y blanco. Porque son votantes nuevos, perdón, porque cumplieron 18 años recién y se integran a ese padrón. Son votantes nuevos porque nunca han votado tan bien, incluido en ese paquete. Ya. O sea, porque más allá de la obligatoriedad no fueron a votar. Y a lo mejor han votado en una elección presidencial, pero nunca han votado en municipales. Pero ¿qué pasa con ese voto joven, no? Porque ese voto joven que recién cumplió 18 años, que además vivió un estallido y una pandemia, antes de tener su primera votación, eventualmente. Sí. O sea, yo creo que hay dos cosas importantes. O sea, uno es que lo que nosotros vemos con los datos es que las personas, cuando a la vuelta de la democracia y el voto era obligatorio, había que inscribirse para ir a votar. O sea, no era inscripción automática como ahora. Y en la medida en que fue avanzando el tiempo, desde que volvió la democracia, los cohortes más jóvenes fueron inscribiéndose a menor ritmo que las cohortes que alcanzaron a inscribirse a los 18 años, al menos a los 18 años en el plebiscito del 88. Por lo tanto, hay personas que van a ser nuevos votantes que tienen 50 años. Y por lo tanto, ese elector en particular, nosotros... en general, desde la ciencia política, de análisis de datos, la parte más empírica, la parte más cuantitativa, es muy difícil de predecir porque nosotros pues, es un poco más sencillo predecir el voto voluntario porque sabemos cuáles son los determinantes del voto. Claro. Ingreso, nivel educacional, en género no hay ninguna variación, pero este votante en particular es súper difícil predecir cuál va a ser su comportamiento electoral, por quiénes van a votar, y en el fondo habrían más o menos 4 opciones: o votar por independientes, ¿ya? O sea, esto de la no confianza con los partidos políticos, claro, ¿cierto? Que lo vemos desde las encuestas hace muchísimos años, que voten por los partidos políticos tradicionales, como por ejemplo los que han básicamente liderado el sistema de partidos desde la vuelta a la democracia. Pueden votar por partidos políticos nuevos, como por ejemplo el Partido Republicano y por ejemplo el Frente Amplio, que no es tan nuevo, pero digamos como Frente Amplio sí. Es un partido, digamos. Exacto. Hoy día es un partido único. Y claro, y no es un partido tradicional desde la vuelta a la democracia. O pueden anular o pueden dejar en blanco su voto. Un voto, entre comillas, protesta de alguna forma, ¿cierto? Es difícil de interpretar. Entonces, no sabemos exactamente cómo se van a comportar estos nuevos electores. Y de alguna u otra manera eso nos va a ayudar a predecir en cierto sentido lo que van a ser las elecciones legislativas y lo que pueden ser las elecciones presidenciales. Ya vamos a hablar de esos factores en detalle, los independientes, los republicanos, Tomás, pero me quería quedar con un dato que tú entregabas, que las elecciones locales son las de más baja participación entre todas las elecciones, alrededor de un 30%, y eso no deja de llamarme la atención y motiva mi pregunta, que más allá de la obviedad, porque ya sabemos qué se vota, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, ¿qué se vota en una elección local? ¿Por qué tiene esa sensación la ciudadanía de que es menos importante, cuando uno diría es la más importante, es mi calidad de vida de alguna manera jugada en la elección de un alcalde o de un concejal? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa baja participación en las elecciones locales y, a tu juicio, desde el punto de vista fundamental, que se vota el 26 y 27? A ver, siempre, ¿por qué baja la participación? Porque efectivamente las personas no lo ven como tan relevante situarse a definir una candidatura a alcalde, concejal o consejero regional, ¿no? No ven relevante en sus opciones muy personales. En una percepción que uno diría es errada. En una percepción que podría ser errada, pero también a eso hay que contribuir que si uno mira un poquitito las campañas que han estado bastante bajo perfil, ¿no? Algunas candidaturas o muchas candidaturas están ofreciendo cosas que los alcaldes no pueden hacer, digamos, los municipios no pueden hacer. Entonces eso también pueden colaborar en seguridad, pero muchas de las cosas que se proponen no están en eso. Entonces eso también a la gente, si la gente sabe tiene mucho más claridad respecto a aquello. Entonces creo que esa convocatoria, eso puede restar también esa participación y no ver lo relevante en cuanto a la injerencia que la comuna tiene en la vida diaria, que tiene muchas, ¿no? Pero no está situada en esa real relevancia estas elecciones locales, digamos. Un buen ejemplo de lo que dice Tomás es cuando la candidata presidencial Evelyn Matei llamó a sus candidatos a las municipales a prometan sobre seguridad, aunque no tengan ninguna atribución, tienen atribuciones en prevención, para la discusión pública y en las campañas. Iluminar una plaza también es parte de la discusión de seguridad. Pero cuando tú le mencionas el tema de seguridad, las personas no se están imaginando en iluminar una plaza o hacer una cancha. Claro, están imaginando mucho más. Y lo mismo con gobernadores, ¿cierto? Esta disyuntiva entre
los delegados presidenciales, las atribuciones que tienen y gobernadores. Más una figura que además este gobierno, perdona Nerea, prometió eliminar. Exactamente. Eso fue también el reciente jueves y viernes o miércoles o jueves, ya no me acuerdo bien. Escuché el debate de gobernadores y de alcaldes de Arica. Me invitó el Colegio de Periodistas a escucharlo y esa era una de las cosas que en el fondo yo recalcaba después en el análisis, en el fondo, que había muchas propuestas que por los límites de los cargos de gobernadores y alcaldes en particular, que no están dentro de sus funciones, entonces podrán tener toda la voluntad y podrán quizás ayudar a la gestión o en el diálogo, en la coordinación, pero que ciertamente que hay un peligro de poner demasiadas expectativas sobre un cargo que realmente no tiene todas las atribuciones que dentro de las promesas de campaña que hemos visto. Igual a mí me gustaría hacer un matiz sobre los alcaldes, estoy completamente de acuerdo. Sobre los gobernadores en particular, me gustaría hacer un matiz porque los gobernadores son cargos electos con muchísima votación, que representan a toda la región. Y son un poder político, claro. Y son un poder político en sí mismo. Entonces la presión que puede hacer el gobernador de la región metropolitana, por ejemplo, es mucho al poder central. El contrapeso es mucho más grande en estos temas que lo podría ser un alcalde de alguna comuna rural o una comuna poco poblada. Pero en lo formal o en lo discursivo, porque ya que mencionaste lo de la región metropolitana, hay una figura como Claudio Rego, que es una figura súper mediática, que tiene un alcance de voz que es muy distinto a otros gobernadores. Pero en lo factual, en lo concreto, Claudio Rego puede contrapesar, puede hacer un contrapeso en esta región al poder central. No, pero puede... lo que se vende como gobernador regional, que yo creo que es correcto, que es el gran coordinador de las comunas, ser una sola voz. Imagínense una región, cualquiera esta sea, no sé, me imagino Biobío, la metropolitana, las más grandes en particular, que un gobernador electo represente, además del electorado que representa, a la gran cantidad de alcaldes de la región y se vaya a sentar con el delegado regional, con las autoridades de la policía, con las autoridades de carabineros, con el gobierno central aquí en Santiago, hay un peso específico que uno no puede soslayar. Tomás, quedémonos con eso de los gobernadores, porque me parece súper interesante. Con Danilo también lo hemos tocado semana a semana porque hemos estado revisando región a región. De hecho, antes de irnos a la pausa vamos a estar escuchando lo que va a pasar en Arica y Parinacota. Pero, ¿cómo es esta segunda elección de gobernadores? ¿Cómo se llega a esta segunda prueba ciudadana para los gobernadores? Muchos de ellos van a la reelección, pero las gobernaciones han estado marcadas por los casos de corrupción como una marca indeleble, ¿no? En términos de lo que tiene que ver con los casos convenios en la Araucanía, en el norte, en Antofagasta, acá en la región metropolitana, en parte con la Fundación Procultura y en otras también. ¿Cómo se llega a esta elección de gobernadores? ¿Cuál va a ser el desempeño de esta elección? Sí, sin duda. Falta una evaluación, porque es la primera elección, vamos a tener 4 años. Falta una evaluación real de qué realmente hicieron los gobernadores. ¿Qué pasó en esto? Porque hasta el momento nos quedamos con la visión que tú estás diciendo. O sea, los problemas de corrupción han afectado a distintas regiones, no solamente por ser gobernadores, sino que han estado ahí en el gobierno regional. Y por lo tanto eso ha sido una característica allá. Y lo segundo, que para la política, y en esto hay que ser bastante sincero, hay muchos que compiten en la elección de gobernadores, como bien decía Danilo, tienen una proporción de votos importante, pero compiten porque a lo mejor no van a ganar, pero si hay a un año plazo hay elecciones de diputados y senadores, bueno, van a obtener una cantidad de votos muy relevante que los puede dejar como figuras, ¿no? En el mejor distrito que me va, voy de candidato a diputado a la próxima vuelta. Y también, desde el punto de vista, yo estoy hablando de la política, ¿no? Desde el punto de vista político, la región metropolitana, si el gobernador, quien sea el que gane, saca muchos votos, bueno, somos una región inmensa en la historia, o sea, queda parado con un apoyo ciudadano realmente relevante. Vamos a ver si quieren o no optar a otro cargo, ¿no? Porque eso es una plataforma que hasta el momento no la hemos visto, porque tenemos la primera vez que tenemos gobernadores regionales. ¿Coinciden ustedes tres, Nerea, Danilo, Tomás, en que va a haber muchas segundas vueltas en esta elección de gobernador o no? Palma. Sí, en realidad yo tendería a pensar que en general sí. Sobre todo por la cantidad de candidatos. Y eso en el fondo fracciona el voto y por lo tanto hace mucho más difícil alcanzar una mayoría simple desde ese punto de vista. Ahora,
lo que quizá, y sobre todo porque pensando en los dos sectores más grandes, ¿cierto? En general la izquierda, podemos ver en general el Frente Amplio con el Partido Comunista, que es un voto que podría ser de alguna u otra manera intercambiable, y en el socialismo democrático ya podemos ver la competencia entre socialismo democrático y Frente Amplio más PC. O sea, y ahí se fracciona el voto de la izquierda. O sea, ahí no hubo acuerdo, de hecho. Exacto. No existe el Chile contigo mejor. Exactamente. Y a nivel de derecha, lo mismo con Republicano y en general Chile Vamos. Entonces, por lo tanto, las dos coaliciones van fraccionadas dentro, con propuestas que uno puede pensar que son más o menos diferentes. Hay matices, hay grados, ¿cierto?, en diferentes materias, pero me parece que en general, ya y solamente con eso, en el papel, me parece que en general podríamos esperar una buena cantidad de segundas vueltas. Me parecería diferente, me parecería difícil pensar que no. Okay. Se necesita llegar al 40% de los votos en primera vuelta para que no haya segunda vuelta en cada una de las regiones. Yo veo con alguna posibilidad de que esto ocurra en Valparaíso, en la Metropolitana, quizás en Magallanes, y hasta por ahí nomás. En esas no habría segunda vuelta. Claro. Y en el resto yo veo... 3 o 4. Claro. ¿Más? 3. Pero solo para hacer un punto en la división de los sectores, o sea, es completamente distinto. No es igual la división que hay en la izquierda que hay en la derecha. O sea, el oficialismo compite en 7 regiones. Y hay algunas que son bastante... Y algunas de esas regiones que son bastante anecdóticas. O sea, la candidata de la Federación Regionalista Verde Social en la Metropolitana no le va a hacer cosquillas a Claudio Rego. Hay otras más competitivas, pero pongamos el escenario. O sea, en el oficialismo y la democracia cristiana se compite en 7 regiones. Si sacamos a la democracia cristiana porque no es parte del oficialismo, se compite en 4 regiones. O sea, no hay una competencia completa. En cambio, en el otro lado, en Chile Vamos y Republicano compiten 14 regiones, salvo 2. La Araucanía, que Chile Vamos tiene un gobernador en ejercicio, que el jefe de gabinete de ese gobernador está detenido por el caso Convenio, y en Aysén también. Esas son las únicas 2 regiones donde no hay competencia en la derecha. Entonces, claro, es verdad que hay división en el oficialismo en gobernadores, pero el nivel de competencia ahí, y también tiene que ver algo que lo vamos a tocar, supongo, que es la discusión en la derecha de cuál es el eje dominante en la derecha, si es republicano o Chile Vamos. Tomás, para cerrar el tema de las gobernaciones y la segunda vuelta, ¿el diagnóstico es compartido con Nerea y con Danilo? Sí, yo tiendo a pensar que hay más segundas vueltas, pero porcentualmente no me atrevería hoy día a decir. Yo creo que vamos a tener más sorpresas de las que creemos. Son muchas regiones, son 16. De alguna manera yo creo que podemos tener segunda vuelta a lo mejor en 6 de aquellas, probablemente, en 6 o 7, ¿no? Probablemente no tengamos más que eso. Pero no tengo ningún antecedente. Mi impresión es que eso, porque es un voto mucho más personal, ¿no? Como nuestro voto es personal, al igual del alcalde, se puede producir ese fenómeno, ¿no? Estamos con Tomás Duval, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Políticas, analista político y académico de la Universidad Autónoma, también con Nerea Palma, cientista política de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas, y con Danilo Herrera, cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública, haciendo este último capítulo de Tu Voz, Tu Voto, ya una semana de las elecciones regionales y municipales el 26 y 27 de octubre. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a hablar de los equilibrios políticos, de las grandes batallas también de los independientes y más.